Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 24 de julio de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El siglo XX destacó a nuestro país en el mundo entero por sus majestuosas obras pictóricas gigantescas que plasmaban ideales, historia y costumbres del pueblo mexicano. En nuestra comarca, particularmente en Torreón, surgió justo esa centuria. No podían faltar obras de esta naturaleza. Murales de Torreón y la comarca lagunera. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Antonio Méndez Vigatá, arquitecto, amante de la música, de la historia, de las artes en general, en todos los aspectos. Es un intelectual lagunero que destaca además muy especialmente en la educación. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y de acompañarte con tu público. Gracias. Vamos a tener como música de fondo Yesterday, para pensar de manera, de John Lennon y Paul McCartney, con la de Coahuila. Y bueno, Toño, iniciando nuestra charla de hoy, nuestro diálogo, ¿qué podemos hablar de los murales, de la historia de los murales en general, incluso desde el punto de vista mundial? Bueno, o sea, yo creo que los murales tienen una historia larguísima. Si uno se va a las cuevas esas que están en Lascaux, uno ve pinturas, representaciones de animales, algunas con motivos de tipo sagrado que provienen de la Edad de Piedra y que ya muestran pues un intento por plasmar las vivencias, cacerías, el tipo de animales que convivían con ellos en esa época. Incluso sorprende porque se pueden ver mamuts en lo que viene siendo Europa, que es un continente que no los tiene actualmente, no tiene elefantes ni ningún tipo de paquidermo. Y pues ha habido una evolución muy larga a lo largo del tiempo. En Pompeya se han encontrado también murales, frescos, y desde luego pues es alguna tradición que floreció también durante el periodo gótico, el Renacimiento y hasta nuestros días. Claro, cabe destacar que hay diferentes tipos de representaciones de lo que es un mural. Un mural, por lo general, se considera que es una pintura o una representación que está sobre un muro y puede ser hecha al fresco, es decir, como lo hizo Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, que es colocaba el yeso y sobre el yeso pintaba, y entonces lo que sucedía es que la pintura penetraba dentro del yeso. O sea, es una capa muy profunda donde está ahí los colores. Por eso han podido hacer una restauración extraordinaria, más bien de tipo de limpieza en la Capilla Sixtina. Otras son lo que llaman panneaux, que es una palabra francesa que quiere decir paneles, en la que se adhieren pues una serie pudiéramos decir, de lienzos a un muro que se pueden luego retirar, y puede haber casos como sucede en la iglesia de la Encarnación, que hay un mural que se mezcla, es tridimensional, viene siendo una especie de bajorrelieve, y eso pues son las diferentes maneras en que se puede hacer. Y también hay casos que lo tenemos aquí mismo en Torreón, de algunos murales que están hechos con mosaicos. Entonces, claro, la durabilidad de cada uno de ese tipo de expresiones sobre muros depende del material que se utiliza. Si está hecho con un mosaico, pues seguramente puede estar ahí miles de años, ¿no? Como sucedió en Pompeya, que encontraron también en los pisos pues mosaicos con representaciones. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que el arte, en particular la pintura, es innata al ser humano. Definitivamente, o sea, yo creo que no necesitamos decirle a nadie. Es más, de repente un niño a lo mejor no sabe ni siquiera escribir, pero ya sabe dibujar y hace representaciones de su entorno y de la realidad en donde está. Y muchas de esas representaciones también nos pueden indicar el estado de ánimo de la persona. Entonces, yo creo que es algo innato en el ser humano, como es innato también el hablar. Ok.
Toño, Bonampak, ¿podemos considerarlo como un ejemplo típico de murales mayas? Definitivamente, es un mural y ese, yo creo que fue una pintura hecha al fresco también, porque si no, no hubieran podido sobrevivir tantos años. Y claro, como digo, o sea, depende mucho de la técnica que se haga, la durabilidad que tiene. Ahora, cabe destacar también que la pintura, a veces hay cosas que nos pueden chocar, pero por ejemplo, el Partenón en Grecia, todas las esculturas estaban pintadas. O sea, no estaban en el mármol expuesto al natural. O sea, lo vemos así porque con los años se fue desprendiendo el recubrimiento de pintura. Y lo mismo sucedía con las catedrales góticas en Europa. O sea, eran polícromas. La catedral de Notre Dame tenía pintadas las esculturas para tratar de representar de mejor manera la realidad. Pero claro, ya estamos hablando ahí de algo tridimensional. A final de cuentas, lo que puede ser una pintura es una representación en dos dimensiones de la realidad que nos puede engañar. Y hay una palabra francesa que me gusta mucho que se llama tromper, que es engañar el ojo. Son esos murales que parece que extienden una habitación o que te muestran una cúpula, como pudiera ser en la iglesia del Gesù en Roma, donde el techo es plano y sin embargo cuando uno entra lo que uno ve es una bóveda, ¿sí? Está hecha de tal forma que te genera la perspectiva que se hubiera generado si es que hubiera tenido una bóveda en la arquitectura. Entonces, pues es algo que por lo general va mezclado con la arquitectura. Y hay algo que también voy a comentar. Por lo general los murales se limitan o están en lo que son interiores. En algunos casos, bueno, pues sí salen al exterior, pero en México surgió un movimiento en los años 40 con la Escuela Normal de Maestros, obra del arquitecto Mario Pani, en la que Orozco hace un mural sobre el mestizaje y es la primera vez que se hace en un edificio un mural hacia el exterior. Y eso genera un movimiento que se conoció como integración plástica, y dentro de ese pues están edificios como podría ser el de la Biblioteca de la Universidad Nacional, obra de Juan O'Gorman, o como pudiera ser la fachada de rectoría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Monterrey, y otros edificios como incluso la Escuela de Comercio y Administración, que está aquí en Torreón, que tiene un enorme mural en su parte exterior. Perfecto. Déjame ir un poquito atrás en esto. México en la época virreinal, el virreinato de la Nueva España, tuvo mucha actividad pictórica, pero la mayoría fue de caballete. ¿También podemos encontrar buena cantidad de murales? Sí, de hecho en el siglo XVI hay lugares, por ejemplo en Ixmiquilpan hay un convento que tiene en lo que son los corredores o los pasillos que dan al patio, en las bóvedas y en los muros tienen una serie de murales muy interesantes porque además es un convento del siglo XVI que muestra motivos que son europeos como grecas y florales y eso, pero la representación de las personas que están ahí en un tamaño muy pequeño, en lo que se llamarían grutescos, ahorita les comento que es un grutesco, esas imágenes son netamente indígenas, con taparrabos y con penachos. O sea, es la mezcla de dos artes, que es el arte prehispánico con la influencia europea que vino después de que España, pues, de alguna manera conquistó a los pueblos indígenas y consolidó lo que fue el virreinato de la Nueva España. Ahora, déjame hacerte otra pregunta general. ¿Cuáles son los temas más comunes que encontramos en los murales más famosos? Bueno, en el caso, yo creo que probablemente donde más murales podemos encontrar son en edificios religiosos. Y ahí te puedes encontrar el caso de la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, que representa desde la creación de Adán y luego en una parte está el juicio final, ¿no? O sea, prácticamente abarca todo el inicio y el fin. Puedes encontrar otros casos, que lo hay en muchísimas iglesias, que pueden ser representaciones de santos, de los evangelistas, pero también en la época
vamos a decir, de los griegos y de los romanos, había representaciones de los dioses en sus templos, en pinturas, a través de murales. Entonces yo creo que eso es lo que puedes encontrar dentro de ese ámbito. Ahora, si uno se va al ámbito doméstico, lo que encontraría uno serían otro tipo de representaciones más pastorales que pudieran ser alguna historia de la mitología griega. Puede ser incluso en algún momento un mapa del mundo, ¿verdad? Hay un mural muy famoso en Italia, que es una representación de un mapa mundi como estaba en el siglo XVII o XVIII, y son ese tipo de representaciones ya yendo más hacia algo que pudiéramos decir doméstico, ¿sí? O puede haber representaciones, como sucede en lo que son edificios gubernamentales, como el caso de Palacio Nacional, donde está ese mural maravilloso de Diego Rivera en la escalera, en el que vemos una representación de la historia de México, ¿sí? Entonces, el mural es un libro sin palabras, y hay que pensar algo, que realmente había muchísimo analfabetismo hasta una época muy reciente de la humanidad. Quienes podían leer palabra escrita eran muy pocos. Entonces, los murales eran libros, eran historias representadas de manera visual, como un cómic, pudiéramos decirlo hasta cierto punto. Como sucedía con las catedrales estaban, las góticas estaban rodeadas de esculturas, había murales, pero que representaban historias de la Biblia. Era una Biblia para que la pudieran entender gente que no sabía leer. Entonces yo creo que eso es parte de la intención, es ese poder que tiene la imagen para transmitir ideas o sentimientos. Interesante. Creo que, bueno, generalmente estamos acostumbrados aquí a hablar de lo que es la cultura occidental. Pero, por ejemplo, yo recuerdo ahorita que en muchos templos egipcios hay grandes representaciones de carácter religioso. ¿Podemos también considerarlos murales? Absolutamente. Y claro, hay que recordar también que en esos tumbas que sobreviven de la época egipcia, también hay murales, pero ahí tienen escrituras y claro, algunos de esos lo que son oraciones para que se facilite la llegada del faraón o de quien esté ahí enterrado pues a lo que vendría siendo la otra vida, ¿no? O incluso había una oración que usaban en la época de los egipcios, que era porque se suponía que había un juicio en el que se ponía en una balanza las cosas buenas que había hecho una persona y las cosas malas que había hecho. Entonces, según hacia donde se inclinaba la balanza era el destino de esa persona. Y había una oración para engañar a la balanza, para hacer que al momento en que se sopesaran las cosas buenas contra las cosas malas, aunque fueran las cosas malas más, un mayor número, pareciera que eran menos y entonces que se fuera hacia el lado bueno. Ahora bien, me queda muy claro. Una pregunta antes de hacer una pausa. Yo no recuerdo, pero tú nos podrás decir si, por ejemplo, en la cultura hindú y en la cultura china también se dan murales. Desde luego que sí. Tienen templos también recubiertos con imágenes y eso yo creo que es parte de la expresión de todos los seres humanos. En África sucede lo mismo. O sea, hay muros que han llenado de imágenes. En el desierto del Sahara encontraron hace varias decenas de años una serie de representaciones de cuando el desierto del Sahara todavía tenía vegetación y había animales como los que normalmente nosotros relacionamos con África, como son elefantes, cebras, deambulando libremente en esa estepa que alguna vez ocupó ese lugar. Excelente, muy bien. Pues vamos a hacer una breve pausa para continuar platicando e irnos acercando a los murales de Torreón, ¿te parece? Sí, y yo diría más bien de la laguna, porque voy a mencionar algunas muy importantes de la laguna. Sí. Perfecto, gracias. Vamos a hacer una pausa. Vamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el arquitecto Antonio Méndez Vigatá. Él es amante de la cultura en general, música, arte, pintura. Él es educador.
de familia de educadores, precisamente. Y bueno, estamos platicando acerca del muralismo en general, pero particularmente vamos a enfocarnos a la comarca lagunera. Nada más, antes de llegar a ese punto, no sé, Toño, el muralismo en México, creo que en general la revolución fue un tema apasionante para los grandes muralistas mexicanos que trascendieron las fronteras nacionales y llegaron hasta lugares inusitados e increíbles, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí hay que mencionar un personaje que desde la esfera política impulsó lo que fue el muralismo, que fue José Vasconcelos. O sea, cuando él empieza a hacer las reformas de la Secretaría de Educación Pública, invita, entre otros, a Diego Rivera para que haga la decoración de lo que venía siendo el atrio de la Secretaría, bueno, el atrio, perdón, el patio de la Secretaría de Educación. Entonces, se empieza a dar pues una efervescencia porque el Estado empieza a comisionar a ciertos artistas, entre, pues ya mencioné a Rivera, pero también habría que mencionar a José Clemente Orozco, a Roberto Montenegro, Antonio González Orozco, en fin, una serie de David Alfaro Siqueiros, definitivamente, una serie de artistas jóvenes que se empiezan a hacer ese tipo de labor, ¿no? Y que incluso se agarran un prestigio a nivel internacional y empiezan a ser contratados en el extranjero para realizar obra, como fue el caso del mismo Diego Rivera, que la familia Rockefeller lo contrata, ¿verdad?, para hacer un mural en el centro, el Rockefeller Center, y viajan a diferentes partes del mundo para hacer este tipo de representaciones. Sí, o sea, empiezan los grandes magnates, la gente del extranjero, a ver a lo que se está haciendo en el país bajo los auspicios del mismo gobierno mexicano y específicamente lo que era la Secretaría de Educación Pública. Porque lo que buscaban era, Vasconcelos hablaba de que había que hacer unas misiones educativas, era una visión casi religiosa la que tenía en lo que era su proyecto educativo y cultural para México. Entonces, eso provocó que hubiera pues una gran actividad por parte de los artistas para hacer ese tipo de representaciones pictóricas. Ok. Y la temática, tengo entendido que va a ser más bien tipo histórico, ¿no? Pero resaltando la revolución. Definitivamente resaltando la revolución, pero también representaciones de campesinos, representaciones de indígenas. En algunos casos puedes encontrar incluso, pues sí, un mural, como es el caso que mencioné hace un rato del Palacio Nacional, donde es toda la historia de México, diferentes personajes van apareciendo ahí y en sus momentos con cosas muy representativas. Ahora, también van al ámbito privado. Por ejemplo, en el Hotel del Prado, Diego Rivera hace un mural de un paseo en la Alameda, donde se representa a sí mismo, viene Guadalupe Posada, viene el Nigromante, una serie de cosas así. O en el otro hotel, también de los más importantes que había en Ciudad de México, que era el hotel, no el Regis, era el hotel, híjole, puedes cortar esta parte, regresar te decía eso, ¿por qué no? Ay, sí, en murales como por ejemplo el del Hotel Reforma, que Diego Rivera hizo ahí, donde hace una representación de festivales y que ese generó todo un debate muy fuerte porque al propietario del hotel, que era Alberto J. Pani, que había sido secretario de Hacienda, no le gustó la forma en la que fue representado el presidente Roosevelt y el general Calles. Y entonces contrató a otro pintor para que modificara esas imágenes y no fueran reconocibles los personajes. Claro, Diego Rivera entró en furia y fue un tema que salió en la prensa de los años 30 y que generó pues mucho encono, vamos a decir, entre el propietario del hotel y Diego Rivera. Oye, coméntanos el incidente del Centro Rockefeller en Nueva York. Bueno, el incidente del Centro Rockefeller es que
Diego Rivera, digo, todo mundo sabemos que sus simpatías políticas eran hacia el comunismo y concretamente diríamos que era de corte stalinista. Diego Rivera hace una representación de Karl Marx y de Lenin en el Rockefeller Center, y claro, eso pues molesta muchísimo a la familia Rockefeller, y lo que deciden es desaparecer el mural. Y es uno de tantos murales que han desaparecido en la historia, ¿no? Torreón también tiene su historia de murales desaparecidos, pero claro, no por decisiones de carácter, vamos a decir, político, sino más bien tal vez por ignorancia o por descuido. Bien, entonces, ¿te parece bien que empieces a platicarnos la historia de los murales aquí en la comarca lagunera? ¿Cuál Sí, encantado. que fue el primero? Pues mira, hablar del primero es difícil porque seguramente se ubicó en alguna casa habitación. También hay que recordar que a principios de siglo los interiores por lo general estaban decorados. Los techos tenían unas representaciones florales o podía representar el cielo. Diferentes temas eran los que se utilizaban. Pero yo creo que el primer mural de importancia o los primeros murales de importancia que se realizan en Torreón fueron hechos por Salvador Tarazona. Y afortunadamente tenemos probablemente los murales más grandes que él hizo, los hizo en el Teatro Martínez, seguramente fue allí, y los podemos apreciar, son representaciones un poco exóticas. Los que entren ahí les recomiendo que los vean en los lados del escenario. O sea, son como unos balcones y da la impresión de ser algo en Persia o en la India. Y luego en lo que viene siendo el techo, pues también ahí viene algo representado sobre el nacimiento de la vida o sobre las musas. No está muy claro qué es lo que quiso poner, pero pues ahí está. Entonces, esos murales están ahí. Incluso también en el Teatro Martínez, en el foyer que está en el segundo piso, se puede ver una escena del mar y de las rías en España, que ahí lo que él muestra es algo más de carácter doméstico, y ese mural originalmente se encontraba en la casa de don Isauro Martínez, ¿sí? Y es un panó, o sea, es un lienzo que está puesto, es de grandes dimensiones, pero está hecho para verse en un muro. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta un poco difícil. Todos sabemos que el Teatro Martínez hubo un tiempo en que era un cine de quinta, había sido prácticamente abandonado. Así es. Afortunadamente, hubo personas valiosas que lo rescataron y hoy lo tenemos y es una de las grandes obras de México. Pero la restauración de los murales, ¿qué tan perfecta pudo haber sido? No sé qué palabra utilizar, Toño, que me ayudaras con eso, que le diera realmente el valor original que Tarazona le había puesto. Pues esa es una pregunta difícil, pero sí es claro que se puede responder. Hay un problema siempre en lo que se refiere a cualquier tipo de pintura, y es que con el tiempo, con la exposición a los rayos ultravioleta, con el sol, los colores se van degradando. En el caso de las iglesias, el humo de las velas va empañando la pintura, y eso es, por ejemplo, es algo que sucedió con la Capilla Sixtina. Había un debate muy fuerte sobre si esa capa que estaba negruzca encima de los frescos había sido puesta por Miguel Ángel o no, ¿verdad? Hay ese debate. Ahora, ¿qué sucede con el Teatro Martínez? Bueno, según las postales que yo tengo de lo que viene siendo las pinturas de los dos lados del escenario, la restauración creo que fue muy buena. E incluso si uno va, uno puede ver recuadros que dejan los restauradores para que se pueda ver el estado original en el que encontraron las cosas. Y ahí se puede ver la degradación del color, la pérdida de algún pedacito de la pintura. O sea, se puede observar eso debajo de los balcones. Está muy claro. Les doy el tip por si van al Teatro Martínez para que observen eso y encuentren ese pequeño recuadro donde se ve cómo estaba antes de que le hicieran la restauración. Tienen esa práctica actualmente que es muy sana. Pero, ¿qué pasa? Una pintura, un mural,
pues está expuesto a los elementos. Tal vez la historia más trágica es la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Que no solamente Leonardo da Vinci utilizó una técnica que empezó a degradarse muy pronto, porque él siempre estaba tratando de inventar la manera de hacer las cosas. A él le gustaba, lo que buscaba era poder hacer retoques, porque el problema del fresco es que se tiene que pintar inmediatamente y no hay manera casi de hacer correcciones. Y ese pues está muy degradado, y no solo muy degradado, sino que alguno de los monjes donde pintó la Última Cena, decidió abrir una puerta, y entonces pues no se pueden ver los pies de Jesús, que sí los pintó Leonardo, porque se hizo esa puerta. Entonces esa es la historia que sucede en muchas partes. Por ejemplo, Tarazona en específico hizo también otros murales que ya no existen. En el Casino de la Laguna hay el registro de que hizo el mural de la cantina, que eran paisajes de pueblos de España y un emparrado en el techo. En la última remodelación que hicieron del casino alcancé a ver restos de ese mural del techo, o sea, un pedacito pequeño que quedaba ahí, y también el Salón Azul había sido decorado por él. Y también en la casa de los Garza, el chalet ese que estaba enfrente de la Alameda, pues ahí también había un mural de las 4 estaciones que cuando se demolió la casa se destruyó junto con esa maravillosa residencia que perdimos hace 4 o 5 décadas. Qué terrible. ¿Qué otro mural podrías destacar de la región? Bueno, para mí probablemente de los más importantes sean los murales que se encuentran en el Instituto 18 de Marzo, concretamente los que hizo Francisco Montoya de la Cruz. Francisco Montoya de la Cruz fue un pintor que recibió sus primeros estudios en Estados Unidos y en secundaria, luego regresó aquí a México, estuvo en la Academia de San Carlos en los años 20 y de ahí conoció de cerca el trabajo de Diego Rivera. Entonces, ahí, de hecho, aparentemente Diego Rivera tenía tan buen concepto de él que decía que en México solo había 2 muralistas, él y Benigno Montoya de la Cruz. Entonces, hay murales que son extraordinarios de él en lo que es la 18 de marzo. Él era natal de Durango y de hecho, bueno, pues hizo pues una serie de murales también en el estado de Durango y falleció no hace tanto tiempo, en 1994. Él estuvo nacido en 1907 y falleció en 1994. Entonces, él hizo unos murales extraordinarios ahí. Otro pintor que también hizo unos murales en la misma 18 de marzo, que son también maravillosos, fue Manuel Guillermo de Lourdes, mayor que el que acabo de mencionar. Él era de 1898, creo, y fallecido en 1971. Era del Texcoco, en Ciudad de México. También había estudiado en la Academia de San Carlos y ahí fue discípulo del pionero del muralismo mexicano, que era Saturnino Herrán, y de Francisco Goitia. Entonces, y en los años 20, este pintor se trasladó a España, donde trabajó con Ignacio Zuluaga, pero cabe destacar que tuvo relación con muchos intelectuales. Y aquí en Torreón, él fue el que recibió a León Felipe en su casa cuando vino en 1949 y tenía una columna en el periódico El Siglo de Torreón que se llamaba Arcoíris. Entonces, si uno se pone ahí a husmear en la hemeroteca, encontrará cosas muy interesantes. Oye, qué interesante. Nada más, vamos a hacer una breve pausa, pero antes, aclarando. Cuando hablas de la 18 de marzo, es la que se encuentra frente a la Plaza Victoria, ¿verdad? La que en el, allá... Creo que es Jardín Morelos, ¿no? O Victoria, sí. Es la antigua 18 de marzo. Así es. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el arquitecto Antonio Méndez Vigatá. El tema son los murales en la comarca lagunera, entre los que había, los que desaparecieron, los que quedan. Y estaba platicándonos antes de ir a la pausa acerca de la 18 de marzo. Adelante, por favor. Sí, bueno, otro pintor que también intervino en la 18 de marzo fue Horacio Rentería Rocha, también de Durango. Él, en el área de Jardín de Niños de la 18 de marzo, hace una serie de murales con temas de cuentos infantiles.
incluyendo también al Quijote de la Mancha. Fue una persona que entre 1933 y 1944 fue maestro en el Instituto 18 de Marzo, en la misma escuela esta, y que en los años 40 abandona la región, se va a México, y ahí empieza a hacer una serie de pinturas, las firma como Horacio, que son representaciones de niños vestidos como si fueran del siglo XIX. Yo he visto algunas pinturas que realizó de familias de aquí de Torreón. Había una que nunca me voy a olvidar, bellísima, que representaba a los hijos de la familia enfrente de la Casa de los Azulejos. Y bueno, él era, creo que muy importante. Y de otros muralistas que ha habido o que han pasado por aquí por Torreón, que vale la pena mencionar, pues está el del cine Nazas, Octavio Ríos, que fue muy activo en lo que eran hacer murales dentro de cines. En Durango está el del teatro de la ciudad de Durango, está también uno en Oaxaca, en varios cines de la Ciudad de México hizo varios, y el que para mí pues es también de los más importantes es Jorge González Camarena, que hizo un mural con mosaicos. Es algo muy sencillo, que es la columna que está en el edificio Monterrey, que da a la plaza de armas de aquí de la ciudad. También otro que creo que vale la pena mencionar es Juan Bueno Díaz, que hizo una alegoría del campo lagunero y del Hotel Río Nazas. Este era un pintor español que pasó por aquí, hay muy poca información sobre él, pero hizo dos murales muy impactantes que están en la entrada del Hotel Río Nazas. Como les decía, era la alegoría del campo lagunero y la evangelización. Y ya entrando propiamente a alguien que sí se formó completamente en lo que viene siendo la región lagunera y luego pasó a estudiar fuera, es Alberto Ruiz Vela, que él pues estudió primero en la Escuela Centenario, luego trabajó incluso como dibujante en el periódico El Siglo de Torreón, se fue a Estados Unidos, hizo exposiciones, y que en el año 86 el municipio de Torreón le pidió que realizara un mural sobre el espíritu y la tierra, ¿verdad? O sea, y también él hizo, pues en el Hotel Río Nazas, tres murales, perdón, que están en lo que era el Bar Continental, que es el restaurante, que está en la planta baja, y que representa escenas de la ciudad, por ejemplo, un paseo en la 2 de abril, y que ahí se puede ver una imagen del ingeniero José Ortiz, otro que es el paseo en La Morelos, donde se ve a tres damas laguneras, y luego uno que representa la fiesta de Covadonga, donde también se ven a algunos miembros de la comunidad de lagunera, entre pues los que pudiéramos encontrar a Pilar Rioja y otras personas. Entonces, tenemos muchos ejemplos de eso. Y hay también, pues, en el Museo del Algodón, pues se trasladó el mural que se había hecho Ruiz Vela para la presidencia municipal. Y a otro pintor que a mí me gusta mucho, que hizo varios murales en la región, fue Raúl Esparza. El más antiguo, yo creo que hizo, el primero que hizo estaba en Gómez Palacio, que era la historia de Gómez Palacio en el Banco Internacional. Luego hizo ese maravilloso mural que está en la Escuela de Comercio y Administración, que mencionaba, también es hecho en mosaico. ¿Qué hacía él? Hacía la pintura, se mandaba a una empresa de Cuernavaca, en Cuernavaca hacían los mosaicos y luego se armaba como si fuera un rompecabezas, y ese está pues en bastantes buenas condiciones. También hizo el mural de la Escuela de Medicina del Hospital General de Gómez Palacio, y el del Templo de la Encarnación que mencioné, que a mí me parece muy interesante porque es un mural que tiene un relieve, ¿no? Es monocromo, es color de la tierra, da la impresión de como si se hubiera roto después de una lluvia el suelo, ¿verdad? Y ahí se va viendo una representación que es muy interesante y que hay que decir que es derivado de uno que hizo también en el exterior de la iglesia de Torreón Jardín, nada más que en el que hizo en la iglesia de Torreón Jardín, que está también en la fachada. Ese está en el exterior, el de la Encarnación está en el interior. Ese de Torreón Jardín sí tiene colores, ¿verdad?
Ha pasado gente muy interesante. Y también otro lagunero que vale la pena mencionar, originario de Matamoros, Coahuila, es el maestro Muñoz Olivares, que hizo un mural sobre los personajes de Torreón, ¿no? Entonces, hemos tenido mucho arte mural en la región. Y hay algunos que están activos todavía, ¿eh? Algunos muralistas que hay uno que vale la pena mencionar, que es Jesse y Gerardo. Bueno, Jesse ya falleció, pero Gerardo Bouchot, pues ha estado haciendo una serie de murales, desde algunos de gran formato, como el que está en el templo de los jesuitas, que es muy interesante porque muestra ahí pues a la vida de los jesuitas en lo que viene siendo la región, lo que hicieron. Incluso ahí aparecen algunos sacerdotes que tú conoces, como el padre Blanco, el padre Farías, el padre Lascano, ya fallecieron, ¿verdad? Aparece esa historia. Entonces, de alguna manera, bueno, pues se han hecho bastantes obras, ¿verdad? En lo que viene siendo Torreón, en referencia a lo que es el arte mural. Y pues ahí está. Toño, mencionabas hace un momento que el gran mural que estaba en la escalinata de la presidencia municipal 2, por decirlo así, modificada, cuando hoy está en el Museo del Algodón. Pero sí, había en esa presidencia municipal original, la que estaba en lo que hoy, hoy es la Gran Plaza, sobre la actual, quedaba a la Matamoros, o sea, quedaba entre la Morelos y la Matamoros, más bien pegada. Había otros murales muy atractivos internos. Creo sí, había otro. que Esparza. Sí, había el de Esparza, uno de, o sea, dos de esos murales están ubicados. Bueno, los tres murales que había ahí se han rescatado. Uno está en el Museo del Algodón, el otro está en el Centro Cultural La Jabonera, y el tercero está en el que es de Gerardo Susán Prone, un mural que se hizo en el año 2001 bajo el tema de Torreón. Ese está en el edificio de lo que era el Banco de México, ¿no? El edificio municipal que está frente a la Plaza de Armas. Afortunadamente, sobreviven. Hay un problema siempre con lo que es el traslado de los murales, y eso hay que decirlo, que los pintores, cuando pintan un mural, lo pintan pensando desde dónde y en qué posición lo va a ver la gente. ¿Sí? Entonces, a veces hacen ciertas distorsiones. Entonces, si el mural no está puesto a la altura que concibió originalmente el pintor, puede ser que veamos desproporcionados ciertos elementos, ¿no? Porque hacen una compensación visual para que se vean natural las cosas. Déjame hacerte una pregunta, ¿qué podríamos decir? Pues a lo mejor torpe, pero que creo que es importante. ¿En qué medida podríamos considerar algunos vitrales como murales? Bueno, el vitral tiene una función muy diferente. Digo, son espectaculares los vitrales. Y aquí Torreón tiene una larguísima y muy importante tradición de fabricación de vitrales por montaña, por casa montaña. Y son famosos a nivel mundial. No es lo mismo, porque un vitral tiene que permitir el paso de la luz. ¿Sí? No es algo que está adosado al muro, es algo que se ilumina por el paso del sol, o puedes poner una serie de lámparas atrás para que se vea. Y el vitral sí limita también a lo que puede hacer un pintor, porque a final de cuentas son pedazos de vidrio. Sí hay una tradición de pintar esos vidrios y darles a lo mejor un rostro, una cosa así. Lo vemos en las catedrales medievales, o sea, están las túnicas que son pedazos de cristal o de vidrio, y lo que viene siendo el rostro tiene una parte pintada, pero es un género en sí mismo, o sea, distinto a lo que viene siendo propiamente la pintura mural o los murales. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Hay alguna que quisieras destacar, mural, que haya desaparecido? Ya mencionaste algunos de Tarazona, pero que conozcas tú, algunas casas que hayan sido derribadas, etcétera. Pues mira, te mencionaba básicamente, o sea, yo creo que lo más importante que ha desaparecido fue esos
tal vez esas 4 estaciones que estaban en la casa de los Garza, enfrente de la Alameda, ese probablemente sea de los más importantes. Luego hubo unos murales en el Campestre Lagunero que también desaparecieron, traté de localizarlos. Ahorita mi mente me falla y no me acuerdo del nombre del autor, ahí disculpa, a ver si me viene. Y pues yo creo que eran importantes también los que estaban en el Casino de la Laguna de Tarazona. O sea, esos murales eran algo que debe de haber sido importante y valioso, porque además lo hizo Tarazona en un momento en el que estaba prácticamente en su apogeo, que es cuando estaba trabajando en el Teatro Martínez. Ok, muy bien. ¿Se conocen o se sabe si hay en casas particulares, antiguas o modernas, murales aquí en la comarca lagunera? Sí, hay varios. Por ejemplo, Gerardo Beuchot ha hecho varios murales, pero también hay anteriores del maestro Raúl Esparza. Tengo entendido que hay algunos por ahí. Sé de alguno que fue destruido también por inconsciencia. O sea, creo que se puede decir, se venden. Y es que se venden las propiedades y la gente que llega a lo mejor no sabe qué es lo que hay en el lugar, no lo valora o no lo aprecia y lo quita, ¿verdad? Entonces, claro, hay que decir que no todos los murales a lo mejor tengan un valor que amerite su restauración y su cuidado y su conservación, pero yo creo que si queremos irnos por el lado seguro hay que tratar de preservar lo que hay y esperar, si uno tiene duda, pues en tratar de encontrar a alguien que asesore y que diga pues qué debe de hacerse con lo que está en ese lugar. Quiero hacerte una pregunta muy específica que ya lo mencionaste, pero me gustaría profundizar un poco. El mural que está en el Hotel Río Nazas, que habla de la vida del lagunero. Ajá, sí. Pues esos murales, de hecho son 2, está el de la evangelización y está una visión, vamos a decir, utópica del campo lagunero donde se ve a gente con algodón, se ve gente cosechando, se ve algo de la viña. O sea, ese mural, o sea, a mí me gusta mucho, pero esa alegoría del campo lagunero y la de la evangelización son murales de principios de los años 50, creo que son del 52, y fueron realizadas por un pintor llamado Juan Bueno Díaz, que llegó a nuestro país en el año 50. Y he tratado de encontrar información sobre él por diferentes medios y hay muy poco. Fuera de la ficha de entrada al país en el 50, hay nada más eso. Otro dato que tengo de un mural hecho por él, que no sé si exista, supongo que desapareció, hizo un mural para la sala de consejo del Banco Lagunero. O sea, también. El edificio de la Rodríguez y Juárez. Así es. O sea, hizo un mural para la sala de consejo. Entonces, pero es un edificio que, pues, ha sufrido en su interior muchas remodelaciones. Entonces, no sé dónde estuvo la sala de consejo. Para empezar, el banco cambió de manos y seguramente eso hizo que se hicieran ciertas adaptaciones, pero ese se perdió. Ese mural seguramente está perdido, o si a lo mejor detrás de unas capas de pintura, puede ser también. Qué duro. Es el que originalmente se llamaba edificio Ballina, ¿no? No, estoy hablando del del que está frente. Ballina? No, del Banco de la Laguna, del que era donde era director el ingeniero Ortiz. Ah, ok. No sé. Sí. No lo ubico. Sí, pues es el que está al lado del Casino de la Laguna. Ah, ok. Sí, no, lo estoy confundiendo. Perfecto. Sí. Pues nos acabó el tiempo, pero no sé si nos quisieras dar alguna invitación especial que pudiéramos seguir. Bueno, o sea, si quieren ver un poquito más de esto, hay en YouTube una plática de este tema que he realizado yo, donde hablo de los murales de la laguna y muestro imágenes. También pueden llegar a él a través de Facebook, entrando a la parte de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Y pues me da siempre mucho gusto estar con ustedes y pues les deseo un bonito fin de semana. Excelente.
Antonio Méndez Vigatá, muchísimas gracias. Te agradecemos este segundo programa sobre los murales de la comarca lagunera. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a amigas, amigos de GREM. Agradezco también bastante a mi compañera Claudia Martínez en la coordinación general del programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y los esperamos el próximo sábado 31 de julio con el tema Historia de los relojes del sol. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.